La noticia que ha sacudido el mundo de la política latinoamericana, AM3 nació a Bukele. Un mensaje completamente inesperado que dejó a todos sin palabras. En las últimas horas, se ha desatado un escándalo después de que un video se filtrara en las redes sociales en el que un líder espiritual de gran influencia, conocido solo como AM3, amenazó directamente a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en una intervención viral. El video comenzó de manera tranquila, con AM3 hablando sobre temas de fe y unidad, pero pronto el tono se tornó oscuro y perturbador. En un momento clave, el líder espiritual expresó: "He dado tiempo para que el presidente de El Salvador entienda, pero si no se detiene, las consecuencias serán terribles. Dios está viendo lo que ocurre en El Salvador, y no permitirá que este camino de destrucción continúe. Nayib Bukele, te he advertido. El pueblo ya está sufriendo, y si no cambias de rumbo, serás juzgado de una forma que no esperas". La declaración provocó un terremoto en las redes sociales. Las reacciones fueron inmediatas y divididas. Unos se sintieron impactados por las palabras del líder espiritual, mientras que otros consideraron que era una exageración. Algunos incluso compararon la amenaza de AM3 con predicciones apocalípticas, mientras que los seguidores de Bukele rápidamente salieron en defensa de su presidente, acusando que se trataba de un intento de manipulación espiritual. ¿Qué motivó esta amenaza? Según fuentes cercanas, AM3 ha sido un crítico constante de las decisiones de Bukele, especialmente en lo relacionado con la gobernanza y el trato a la oposición política en El Salvador. Se especula que la amenaza divina tiene que ver con las políticas de Bukele hacia la justicia social y su enfoque en temas como la seguridad, que algunos consideran autoritario. En sus intervenciones, AM3 ha citado que Dios no aprueba las acciones que, según él, atentan contra la dignidad humana. ¿Es real esta amenaza? La pregunta que todos se hacen es: ¿AM3 tiene realmente poder para influir en el destino de Bukele? Algunos se cuestionan si se trata de una estrategia mediática para ganar seguidores o si existe algo más profundo detrás de las palabras de AM3. Sin embargo, muchos de sus fieles seguidores en las redes han comenzado a usar el hashtag #Fuerza de Dios para El Salvador, interpretando las palabras de AM3 como una señal divina de que El Salvador necesita un cambio radical. La reacción de Nayib Bukele. En cuanto a la reacción de Bukele, el presidente no se quedó callado. A través de Twitter, un portavoz de su oficina emitió un comunicado diciendo: "La amenaza de AM3 no nos amedrenta. En El Salvador seguimos con nuestras políticas de justicia y progreso. Nadie, ni siquiera un líder espiritual, tiene derecho a dictar el rumbo del país. El pueblo es quien decide". La declaración de Bukele ha generado aún más controversia, con detractores acusando al presidente de no escuchar las advertencias espirituales, mientras que sus seguidores lo alaban por mantener firme su liderazgo. ¿Un enfrentamiento entre religión y política? El escándalo ha abierto un debate global sobre el rol de la religión en la política de Latinoamérica. ¿Es válido que los líderes espirituales intervengan en los asuntos de los gobernantes? ¿O deberían mantenerse al margen? Este enfrentamiento entre AM3 y Bukele pone de manifiesto cómo la fe y la política pueden entrelazarse y chocar de maneras inesperadas. La tensión crece. A medida que el tiempo avanza, la tensión entre los partidarios de AM3 y los de Bukele solo parece intensificarse. La amenaza ha dejado claro que El Salvador está pasando por una crisis política en la que la fe y la gobernanza se entrelazan de formas cada vez más complejas. Los próximos días podrían traer más sorpresas, ya que la comunidad internacional observa con atención cómo se desarrolla esta guerra espiritual política. La escalada de tensiones, AM3 vs Bukele. A medida que la amenaza divina de AM3 tomaba fuerza, la situación en El Salvador se tornaba aún más compleja.
Los medios internacionales no tardaron en unirse al debate, cubriendo las últimas declaraciones de ambos bandos, y el escándalo continuaba ganando terreno en las redes sociales. Los seguidores de AM3 utilizaban el hashtag #Dios no se equivoca, argumentando que esta era una señal divina que debía ser tomada en serio por el gobierno de Bukele. Símbolo de choque paloma, ¿un conflicto entre poderes? La amenaza no solo ha puesto en peligro la estabilidad política de El Salvador, sino que ha destapado una guerra de poderes dentro del país. A muchos les ha sorprendido el hecho de que un líder espiritual tan influyente se haya sentido con la autoridad de cuestionar públicamente a un presidente en funciones, sobre todo en un país donde la separación entre iglesia y Estado sigue siendo un tema delicado. El pueblo salvadoreño parece dividido en cuanto al impacto de las palabras de AM3. Mientras algunos los consideran una profecía verdadera, otros lo ven como una manipulación política encubierta, destinada a sembrar el caos y desestabilizar la administración de Bukele. Triunfal pergamino. El tercer acto, la respuesta de AM3. El líder espiritual AM3 no se quedó atrás. En un comunicado en vivo desde una iglesia emblemática de San Salvador, volvió a insistir en que su mensaje no era una simple amenaza, sino una advertencia enviada por Dios. AM3 afirmó que había tenido visiones en las que El Salvador se encontraba al borde de un gran juicio divino si Bukele continuaba por el camino de la represión y la corrupción. No se trata de una amenaza vacía. Es un llamado a la reflexión y un acto de misericordia. Dios tiene el poder de cambiar los destinos, pero solo si hay arrepentimiento. Si Bukele sigue ignorando las señales, el pueblo sufrirá las consecuencias, exclamó AM3, mientras sus seguidores aclamaban con fervor. La respuesta internacional, ¿un juego peligroso? El mensaje de AM3 no solo ha causado revuelo en El Salvador, sino que ha comenzado a atraer la atención de líderes internacionales que temen que este tipo de enfrentamientos entre líderes espirituales y políticos pueda desestabilizar toda la región. México, Colombia y Venezuela ya han emitido declaraciones pidiendo que se mantenga la paz y el respeto por los derechos humanos en El Salvador, al tiempo que expresaron su preocupación por la creciente polarización del país. Desde Washington, algunos analistas han señalado que este conflicto podría ser una estrategia calculada de Bukele para fortalecer su imagen como un líder valiente y desafiante, dispuesto a enfrentarse incluso a líderes espirituales. Otros, sin embargo, consideran que AM3 podría estar utilizando su influencia para minar la confianza pública en Bukele y crear una narrativa que favorezca a la oposición. El clamor popular, ¿un cambio de rumbo? En las calles de San Salvador, los ciudadanos comienzan a manifestarse. Se han organizado varias protestas pacíficas en las que la fe y la política se entrelazan de maneras sorprendentes. Algunos grupos exigen que Bukele cambie su enfoque, argumentando que la vulnerabilidad espiritual del país no puede ser ignorada por mucho más tiempo. A la par, otros grupos apoyan al presidente y ven en las palabras de AM3 un intento de controlar la política de El Salvador a través del miedo y la manipulación espiritual. La polarización es tal que ya se habla de un posible referéndum sobre la postura del gobierno en cuanto a la relación entre Iglesia y Estado. El último mensaje de Bukele, desafiando la amenaza. El presidente Nayib Bukele, conocido por su resiliencia ante las críticas, lanzó un último mensaje a través de Twitter para calmar las tensiones. Mi misión como presidente es servir al pueblo de El Salvador, no a quienes se esconden detrás de la religión para manipular. Las amenazas no nos van a detener. Vamos a seguir trabajando por un país más fuerte y más libre, sin importar las voces que intenten intimidarnos. A pesar de la firmeza de su postura, la sombra de la amenaza divina persiste en el aire, y muchos se preguntan cómo este choque entre la política y la religión terminará afectando el futuro de El Salvador.
AM3 ha dejado claro que el pueblo de El Salvador está siendo llamado a la reflexión espiritual y a la acción política. ¿Podrá Bukele mantener su control o sucumbirá ante el poder de la fe? La tensión continúa, la reacción de los líderes latinoamericanos. La controversia entre AM3 y Bukele ha comenzado a atraer más reacciones de líderes políticos y espirituales en toda América Latina. Algunos ven en esta confrontación un reflejo de las fracturas dentro de los sistemas de gobierno de la región, mientras que otros lo interpretan como un claro ejemplo de cómo la religión puede influir en la política latinoamericana. Reacción de AMLO y la oposición en México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fue uno de los primeros en reaccionar ante el escándalo. Durante su conferencia matutina, AMLO manifestó que la separación de Iglesia y Estado debe ser respetada y advirtió sobre los peligros de permitir que líderes religiosos interfieran en la política de los países. Según él, la situación en El Salvador podría ser un precedente peligroso para toda América Latina, donde muchos gobiernos podrían verse tentados a ceder ante presiones religiosas. Nosotros, en México, tenemos que ser muy cuidadosos con estas dinámicas. La democracia y la soberanía popular deben prevalecer. Los pueblos son quienes eligen a sus líderes, no las voces que vienen desde el púlpito, expresó AMLO, instando a Bukele a mantener su liderazgo frente a las amenazas. Reacción de Nicolás Maduro, apuesta por la unidad popular. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro también reaccionó a la amenaza de AM3, aunque en una dirección completamente diferente. Maduro, quien ha sido crítico de Bukele y su estilo de gobierno, respaldó la postura del líder espiritual, sugiriendo que Dios podría estar enviando un mensaje de justicia para toda América Latina. La lucha del pueblo salvadoreño no puede ser manipulada por intereses externos ni por líderes autoritarios que buscan imponer su voluntad sobre la gente. Este tipo de advertencias, si provienen del corazón de la fe, deben ser tomadas en serio, comentó Maduro, insinuando que la verdad de las acciones políticas de Bukele podría estar siendo cuestionada por una fuerza superior. Reacciones desde Centroamérica, la voz del pueblo. Mientras tanto, en países como Guatemala y Honduras, la noticia de la amenaza de AM3 ha generado una división significativa entre las poblaciones. En Honduras, donde las tensiones políticas también se han intensificado en los últimos años, algunos líderes religiosos han expresado su preocupación de que las palabras de AM3 sean una señal de que Dios está pidiendo una reconciliación en Centroamérica, particularmente en los países más afectados por la corrupción y la violencia. En Guatemala, varios grupos de jóvenes activistas han comenzado a organizar protestas para exigir que sus gobiernos sigan el ejemplo de Bukele en cuanto a políticas de seguridad y gobernanza, pero también piden un enfoque más humanitario y respetuoso de los derechos humanos. La Iglesia Católica en El Salvador, un llamado a la paz. En El Salvador, la Iglesia Católica ha hecho un llamado a la unidad y a la reflexión, instando tanto a AM3 como a Bukele a dejar de lado la confrontación y buscar el diálogo. En un comunicado, la Conferencia Episcopal de El Salvador expresó su preocupación por los efectos que este enfrentamiento podría tener en la paz social del país. Es fundamental que las diferencias se resuelvan en un ambiente de respeto y diálogo. El Salvador necesita paz y cohesión social. Este tipo de confrontaciones pueden dividir más a nuestro pueblo, indicaron los obispos en su declaración, pidiendo que la política y la religión no se conviertan en instrumentos de polarización. El último paso de Bukele, un enfrentamiento directo. El presidente Bukele, a pesar de la creciente presión, ha decidido no retroceder. En una entrevista exclusiva con un canal internacional, se mostró decidido a mantener sus políticas y reafirmó su postura sobre el manejo de El Salvador sin injerencias externas. Bukele insistió en que su gobierno es una democracia soberana y que, aunque respeta las creencias religiosas de su pueblo, la política debe ser gobernada por la ley, no por amenazas espirituales.
Si alguien cree que puede controlar mi gobierno o el rumbo de nuestro país mediante amenazas o chantajes, está equivocado. Vamos a continuar haciendo lo que es mejor para El Salvador, basados en la voluntad del pueblo, no en presiones externas. Bíceps flexionado salvadoreño. El apoyo internacional. La comunidad de salvavidas. El apoyo internacional para Bukele ha crecido en las últimas semanas, especialmente desde Estados Unidos. Desde la Casa Blanca se ha enviado un mensaje de apoyo al presidente salvadoreño, destacando sus esfuerzos por combatir la corrupción y transformar la economía de El Salvador, especialmente en relación con su impulso al Bitcoin y las reformas económicas. Inversores y empresarios también han comenzado a mostrar su interés por El Salvador, en gran parte debido a las políticas que Bukele ha implementado en términos de seguridad, transparencia y innovación digital. La reflexión final, ¿qué espera el futuro para El Salvador? El choque entre AM3 y Bukele es solo el inicio de una saga que podría definir el futuro de El Salvador y, tal vez, de toda América Latina. Las presiones religiosas y políticas han comenzado a entrelazarse de manera peligrosa, dejando en evidencia cómo el poder espiritual y el liderazgo político pueden afectar la estabilidad de una nación. Por ahora, El Salvador sigue siendo el epicentro de una lucha por el poder, la fe y el destino colectivo del pueblo salvadoreño. La pregunta es, ¿podrá Bukele mantenerse firme en su gobierno frente a las amenazas de AM3? ¿O se verá obligado a modificar su enfoque para calmar las aguas? El futuro está lleno de incertidumbre, pero una cosa es clara, El Salvador está viviendo un momento crucial en su historia.